Buenos días a las personas que nos acompañan en este momento. Señor Intendente, le comento, la invitación la hicimos extensiva a todos nuestros clientes y aliados de negocios de Seguridad Selecta. Seguridad Selecta trabaja en aras de buscar una seguridad integral y la prevención tanto del delito como del riesgo para todos nuestros clientes y aliados de negocio. Hoy tenemos el placer de presentar al señor Intendente John Garzón, jefe de capacitaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte del RISTA. El intendente John Garzón es profesional en criminalística, auditor VAX, auditor ISO 31000. Tiene un amplio recorrido en investigación criminal y judicial y hoy en día viene con nosotros a acompañarnos a hablarnos sobre prevención y protección. Esta es una campaña que realiza la Dirección de Tránsito y Transportes, liderada por la Red de Apoyo al Transporte y la Mayor Lina, a quien le enviamos un fraternal saludo. Intendente, yo muchísimas gracias por estar con nosotros y pues yo lo dejo para que usted, por favor, nos regale todo su conocimiento. Ok, señor Carlos, bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Como ya mencionaba el señor Carlos, Intendente John Garzón, pertenezco al RISTRA, Red Integral de Seguridad en el Transporte, como aliado estratégico en seguridad y gestión del riesgo con todo el sector que interviene en la cadena de suministros, con el fin de crear una cultura de seguridad y prevención al interior de cada organización. Como siempre se les recomienda a las empresas o a las personas que se sensibilizan o capacitan, pues que la seguridad es integral, la seguridad no es solo la Policía Nacional, es la seguridad de todos. Y si tenemos fortalecidos nuestros procesos, procedimientos al interior de nuestras empresas, pues nuestras operaciones serán un éxito, ¿no? Entonces, para el día de hoy... John, usted me regala un segundito, qué pena yo lo interrumpo, voy a subir a la Mayor Lina para que ella nos dé un saludito, ¿vale? ¿Ya está mi mayor en conexión? Sí, sí, señor. Qué pena con ella, es que no la había visto conectada. Mi mayor me disculpa. Ya la ascendí a panelista. Mi mayor, muy buenos días. Ya está, ya. Estamos listos. Buenos días para todo el equipo de trabajo de Seguridad Selecta. Un placer para nosotros que nos vinculen a este tipo de actividades. En primer lugar, quiero extender un saludo muy afectuoso y respetuoso de nuestro director, de mi general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés. Volverles a ustedes a reafirmar nuestro compromiso, nuestro ánimo de seguir colaborando con las actividades que ustedes lideran. Igualmente decirles que la red está a su disposición para cualquier requerimiento que tengan. Invitarlos de pronto, si las empresas que puedan estar hoy conectadas y que no hagan parte de nuestra red, invitarlos para que se vinculen y para que también puedan hacer uso de los productos y servicios que nosotros tenemos. No quisiera retardar más la agenda, entonces le damos paso al intendente John Garzón para que inicie con su ponencia. Muchas gracias, señor Rojas, muy amable. Mi mayor, antes de que inicie el señor John, nosotros desde Seguridad Selecta queremos extenderles a ustedes un abrazo caluroso de acompañamiento, un abrazo de amor, un abrazo de cariño y ustedes saben que nosotros a ustedes los queremos muchísimo, que estamos con ustedes, nuestra Policía Nacional, y que siempre vamos a estar ahí con ustedes. Dios los bendiga y saben que cuentan con todo nuestro apoyo y acompañamiento. Muchas gracias, de verdad que esas palabras reconfortan muchísimo, pues por la situación que está viviendo nuestra institución, pero sabemos que los buenos somos más y estamos seguros que vamos a salir avantes de esta situación. Muchísimas gracias. Entonces, le doy la palabra al intendente Garzón para que nos exponga la temática del día de hoy. Muchas gracias. Buen día para todos. Muchísimas gracias, mi mayor, con su permiso, señor Carlos. Entonces, damos inicio a la actividad. Ahí ya están observando la presentación, qué pena. Ya, listo, sí, señor, ya subió. Sí, listo. Sí, señor. Ok, bueno. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, como mencionaba mi mayor Lina María Cortés, de parte de mi general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, señor director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. El día de hoy vamos a abordar los temas de identificación de riesgos que
que afectan a nuestro sector transporte de carga en Colombia y prevención del hurto de las mercancías, para que ustedes tengan el contexto criminal de cómo las estructuras criminales nos están afectando en nuestras operaciones, de las formas con que estas, perdón, estas estructuras criminales pues nos están materializando los riesgos y causando el hurto de nuestras mercancías. Vamos a abordar rápidamente un tema de riesgos priorizados, también darles el contexto del instrumento jurídico. Bueno, quiero hacer un alto ahí, quiero pues también mencionar, de acuerdo a a la alianza estratégica que se tiene con la empresa Seguridad Selecta de hace varios años, que venimos trabajando en pro de garantizar la seguridad y la prevención al interior de las organizaciones y en las operaciones pues que ellos tienen cubrimiento al servicio que prestan, pues se han fortalecido unos procesos, procedimientos que garantizan, y la alianza es muy importante pues con el sector público-privado para las prontas reacciones cuando tenemos algún evento de amenaza o posible siniestro, pues se realiza la reacción pronta para lograr pues neutralizar o recuperar estos vehículos que en algún momento pueden ser objeto de hurto. ¿Listo? Bueno, seguimos. Resultados operativos también por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte. Un tema de gestión de resultados que lleva la dirección a lo largo y ancho de nuestro país, en la red vial nacional donde tiene cubrimiento la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. También vamos a abordar las modalidades delictivas, lo que les mencionaba a ustedes, las formas con que estas estructuras criminales nos hurtan mercancías a nivel nacional. La importancia del sistema de posicionamiento global y las vulnerabilidades que se han identificado pues en ese papel tan importante, por decirlo así, que cumple el seguimiento satelital y la función de nuestros controladores de tráfico en nuestras organizaciones. También vamos a abordar los estudios de seguridad, teniendo en cuenta que lo importante que es optimizar o ajustar esos procesos, procedimientos en la contratación de asociados, teniendo en cuenta algo muy sensible, que estas personas que ingresan a mi compañía, a mi empresa, van a empezar a manejar información sensible, para que lo tengamos muy en cuenta. Y por último, un tema de recomendaciones. Se priorizan dos riesgos por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte y el área de Policía Oficial de la Dirección, el tema de hurto de las mercancías y algo muy, muy importante, la seguridad de la información, seguridad con los datos, con estos activos tan sensibles que algunas o muchas de las organizaciones no se han dado cuenta los riesgos tan altos que tenemos con esos activos de información. Vamos a abordar rápidamente un tema de instrumentos jurídicos. Señor Carlos, no sé en qué me podría de pronto ayudar para minimizar un poco esa pantalla de las cámaras para poder tener la visualización de la presentación. Bueno, el tema del hurto está contemplado en nuestra ley 599, Código Penal Colombiano, en el artículo 239, ¿cierto? Sencillamente lo que describe este articulado de nuestro código es el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para un tercero. Incurrirá en una situación de prisión de 32 a 108 meses. Teniendo en cuenta que en nuestro Código Penal pues no está el hurto a mercancías, no está el piratería terrestre contemplado, ¿cierto? El delito como tal es el hurto. Y tenemos en el artículo 240 el hurto calificado, que la pena pues aumenta. Sencillamente para que se materialice este delito de hurto calificado, pues hay presencia de armas de fuego, de violencia contra la persona que se le comete el hurto, para ser tipificado como hurto calificado, ¿no? Cuando cogen a mi conductor, lo encañonan, lo amarran, lo torturan, lo llevan a un sitio y prácticamente lo tienen secuestrado durante el tiempo que dura la comisión del delito o hurtarse en la mercancía, entonces se materializa este delito de hurto calificado. ¿Cómo me están escuchando ahí? Por favor, alguno de los asistentes que me confirme el audio, ¿cómo está? Gracias. Señor Carlos, por favor, que me confirmen el audio, ¿cómo se encuentra?
Perfecto, ahí estamos bien de audio y de pantalla y de imagen. Ok, vale, muchas gracias. Y algo muy importante para que tengamos en cuenta, ¿no? Los delitos informáticos. De acuerdo a la ley 1474 del 2011, que hace una modificación al artículo 258 de nuestro Código Penal, se insertan o se ingresan unos delitos informáticos a este código. En ese articulado ingresan unos numerales que son delitos, pues, como tal, que se cometen contra los activos de información. Entonces, en este artículo 18 hay algo muy importante, la utilización indebida de información privilegiada, ¿cierto? Que el que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de la información. Esto es muy importante y lo traigo a colación para que ustedes conozcan o tengan el contexto de este actuar criminal, teniendo en cuenta que para que en estos momentos se materialice un riesgo o un delito, siempre hay de por medio la información. ¿Por qué se evidencia eso? Porque de acuerdo a todo el andamiaje investigativo que se adelanta por parte del Grupo de Policía Judicial de la Dirección en cuanto a piratería terrestre, tenemos estructuras especializadas en hurtar celulares, estructuras especializadas en hurtar llantas, tecnología, alimentos, ¿cierto? Entonces se evidencia que ya tienen la información de esa clase de mercancía que está transportando esa unidad de transporte de carga en un sitio específico. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Un tema de resultados operativos, lo que les mencionaba, resultados operativos por parte de la Dirección de Tránsito en lo que se lleva el año 2020. Entonces, captura por todos los delitos, 11.900 capturas que se han efectuado y ejecutado a nivel nacional. Vehículos inmovilizados también por diferentes infracciones al transporte o diferente comisión delictiva, el tema de hurto o el tema de contaminación en vehículos de carga, entonces han sido 10.094 vehículos de carga. La recuperación de mercancías, esta cifra que ustedes evidencian en rojo es la mercancía que en algún momento ha sido hurtada, pero al rápido o a la rápida reacción que tienen las salas de tráfico de las empresas y la triangulación de información con la sala de nosotros que está ubicada en el Ministerio de Transporte, se lanzan los planes candado en la jurisdicción donde se presenta un material mejor el riesgo de recuperación de estos elementos ilícitos. Perdón, de la recuperación de esta mercancía que en algún momento ha sido hurtada. Armas incautadas, también 1.472 armas que han sido incautadas de carga y pasajeros en lo que se lleva el año 2020. Municiones. Municiones también se han incautado 1.100 incautadas. Clorhidrato de cocaína, 12.327 kilogramos de clorhidrato de cocaína, base de coca, 3.721 kilogramos, marihuana, 129.000 y 33.000 kilogramos de insumos sólidos. Como evidencian ustedes en la fotografía, son elementos ilícitos que también se han incautado en nuestro transporte de carga a nivel nacional. Y este fenómeno criminal que está afectando en gran medida también al transporte de carga, el tema de contaminación en nuestros vehículos de carga. Vamos a ver un comparativo del año 2017 al 2019, cierre fecha 31 de diciembre, o sea, lo corrido del año. Hay una disminución importante, pero este año, de acuerdo al cruce de información que se hace por el CIETCO Plus, que es el sistema que arroja o por decirlo así, jala toda la información de denuncias instauradas a nivel nacional, llevamos 192 casos de hurto a mercancías a nivel nacional, presentados a nivel nacional. La clase de mercancía más hurtada, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, son los productos perecederos, la tecnología, los electrodomésticos, lo que es la línea blanca, el tema de también paqueteo, productos de aseo, aceros y telas. Entonces, para que ustedes tengan el contexto de la mercancía que más ha sido hurtada en lo corrido del año 2020 en la red vial nacional y en nuestro país, en tema rural o en los corredores viales rurales y urbanos a nivel nacional. El top 10 también se evidencia de las modalidades delictivas más utilizadas por estas estructuras criminales. La modalidad o la forma de hurtar mercancía mediante el atraco ha tenido un incremento abismal, esa modalidad delictiva. Anteriormente,
teníamos gran cantidad de casos del tema de autohurto, del tema de autoentrega. Entonces los conductores que entregaban estos vehículos para hacer hurtada su mercancía, entonces ha migrado, ha mutado, de acuerdo pues a la cultura que están adoptando las empresas en fortalecer sus procedimientos, procesos de contratación y control tráfico. Entonces ha migrado, ha mutado esta modalidad delictiva al tema del atraco. También la simulación de autoridad ha tenido pues un incremento. La modalidad de saqueo, descuelgue, violación de cerradura y uso de sustancias tóxicas. Ya vamos a abordar una a una. Les voy a dar a conocer la forma con que se presentan estas modalidades delictivas. El top 10 de las unidades más afectadas, también para que ustedes lo tengan en su contexto y en su evaluación o matrices de riesgo de acuerdo a la operación que manejen en estas jurisdicciones o sectores. Metropolitana de Bogotá llevamos 58 casos de hurto de mercancía mediante la modalidad de piratería terrestre en lo corrido del año 2020. Departamento de Cundinamarca con 18 casos, Departamento de Cesar, Arauca, Metropolitana Barranquilla, Cauca, Medellín, Bolívar, Norte Santander y Antioquia. Son las cifras de los casos que se han presentado este año. Principalmente son las unidades pues, más afectadas con este fenómeno o flagelo criminal. También para que lo tengan muy en cuenta, los tramos viales de mayor afectación. Ciudad de Bogotá, pues unas localidades específicas, ya más adelante se las voy a recrear y a dar a conocer. Departamento de Cundinamarca, sus corredores viales allá entre Facatativá, Guaduas, Bogotá, Tocancipás, Esquilé y Bogotá, Fusagasugá, teniendo en cuenta que estos dos corredores viales, Bogotá, Faca y Bogotá, Fusagasugá, son corredores viales de injerencia a puertos, ¿cierto? Puesto Costa Pacífica y puertos, Costa Atlántica, para que ustedes lo tengan en su radar. Y pues es mercancía de alto costo, mercancía que viene de importación y que nos hurtan esas estructuras criminales prácticamente ya ingresando a la ciudad en esos corredores viales. Departamento del Cesar, también entre Aguachica, San Alberto, La Paz, Valledupar, La Jagua, de Ibirico, Saravena, La Esmeralda, La Paz, también son corredores, en el departamento del Cesar, Aguachica, San Alberto y Valledupar, La Jagua. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta si ustedes manejan operación en estos corredores viales. Departamento también de Arauca, Saravena, Tame, en Barranquilla, perímetro urbano, también complejo, allá un tema social que tenemos en esa ciudad metropolitana. Departamento del Cauca, Medellín, Bolívar, Norte de Santander y Antioquia, ahí como están evidenciados y reflejados estos corredores viales de gran afectación. Si tenemos operaciones en estos corredores viales, debemos prestar atención a estas operaciones, ajustar o revisar mejor nuestros procesos, procedimientos, para así garantizar la integridad de estos vehículos y estas mercancías que están siendo transportadas. Eventos de piratería terrestre también por zonas de ocurrencia. Zonas urbanas, 115 casos, el 60% de los casos ocurridos en hurto de mercancías son en estas zonas urbanas. Y la zona rural con la presencia de 77 casos, el 40%. Tengamos muy en cuenta que esta accionar criminal también ha migrado o ha mutado, por decirlo así. Anteriormente, estas estructuras criminales nos hurtaban las mercancías en las vías rurales, ¿cierto? En los corredores viales rurales. En este momento, eso ha migrado al tema urbano. ¿Por qué ha migrado? Porque las estructuras criminales sí miden su riesgo, ¿cierto? El riesgo a los cuales se ven enfrentados en la comisión del delito. Entonces, es más fácil perder un vehículo, por decirlo así, en la zona urbana. ¿Por qué? Porque utilizan estos inhibidores de señal para afectarnos el reporte satelital y perder el vehículo. Sencillamente los ingresan a las bodegas, a sitios que tienen adecuados para la prestación de un servicio criminal, por decirlo así, para desocupar el vehículo, porque la intención primordial de esas estructuras especializadas en el hurto a mercancía es que la mercancía, ellos no hurtan el vehículo, ellos hurtan mercancía. Entonces, ingresan estos vehículos a esas bodegas, a esos sitios que tienen parqueaderos que han utilizado para el descargue de esa mercancía y así poder reducirla a otras unidades de transporte más pequeñas. Vamos a abordar las modalidades delictivas que se nos presentan, ¿cierto? A nivel nacional. Actividad delictiva, ¿qué es la piratería terrestre? Es la actividad delictiva encaminada al hurto de mercancías
que está siendo transportada en vehículos de carga durante su desplazamiento sobre la red vial nacional. Red vial nacional primaria, secundaria, terciaria, urbana o rural, ¿cierto? Sencillamente la materialización de los riesgos legales, económicos, operacionales y el riesgo, pienso, más sensible, más sensible, por decirlo así, el riesgo reputacional, el riesgo de imagen, ¿cierto? De imagen corporativa, de confianza con nuestros asociados de negocios. Las modalidades delictivas más utilizadas está el tema del autohurto, autoentrega, ¿cierto? La falsa denuncia, la suplantación de identidad, el gemeleo de vehículos de carga. Prácticamente estas 4 principales o iniciales modalidades delictivas se ve la responsabilidad directa de nuestro conductor, ¿cierto? Hay una responsabilidad directa de esa persona que se desempeña como conductor de ese vehículo de carga. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, y la importancia de hacer una buena contratación de asociados y de esos conductores. La modalidad delictiva, la suplantación electrónica y el hurto técnico, se ve muy comprometida los activos de información, ¿cierto? Una fuga o venta de información al interior de nuestras empresas. El atraco al lado de vehículo, utilización de sustancias psicoactivas, sustracción de mercancía en movimiento, suplantación de autoridad, actores generadores de violencia, el saqueo y la suplantación de cliente, pues ya son las estructuras especializadas en el delito que están a la espera del descuido de nuestro conductor para cometer este accionar criminal. Piratería terrestre, sencillamente la materialización de los riesgos. ¿Cómo se nos presenta? Entonces vamos a abordar una a una cómo se nos están presentando. El tema del autohurto, sencillamente es la modalidad o la forma que contratan a una persona para hacer una operación o llevar una mercancía de X punto de una ciudad a otra ciudad, y pues esa persona está aliada con estas estructuras criminales. Sencillamente hace todo el proceso, carga la mercancía, inicia ruta y pues en la ruta se nos desaparece, ¿cierto? Se nos pierde, no vuelve a contestar celular, el satelital no vuelve a reportar y esa persona pues no vuelve a aparecer ni el vehículo ni la mercancía. Entonces así se materializa el tema del autohurto. Entonces donde hay un compromiso o una relación directa del conductor con la estructura criminal para hurtarnos la mercancía. ¿Qué se evidencia pues en esta modalidad delictiva? Falencias en la contratación de asociados, ¿cierto? En los estudios de seguridad que hacemos para contratar a esas personas que nos van a prestar el servicio de conductores. Y esto va muy ligado a la segunda, que es la falsa denuncia, ¿cierto? Sencillamente, todos sabemos que la denuncia pues es un escrito donde se refleja la veracidad o la verdad de los hechos, de la ocurrencia de una situación, ¿cierto? Eso es lo que queda plasmado en una denuncia y queda bajo gravedad de juramento, ¿cierto? De que ese escrito o ese relato, perdón, que se menciona o se deja plasmado en esa denuncia es la verdad y nada más de la verdad. Cuando se adelantan los procesos investigativos se le pueden demostrar a estas personas que todo lo que plasmaron en esa denuncia no es cierto, ¿cierto? No es verdad. Donde mencionan que lo cogieron, lo amarraron, lo llevaron, lo subieron a la carry, lo tuvieron 4 horas, le dijeron que si ponía resistencia lo mataban, que al vehículo no le iba a pasar nada, que iban era por la mercancía. Y pues nosotros al hacer el análisis de una denuncia se evidencia o hay claros indicios de que ese hurto fue un tema de autohurto o autoentrega, por decirlo así, para que lo tengamos muy en cuenta. Suplantación de identidad, falsedad en documento. Se ha evidenciado una gran vulnerabilidad en todas las empresas o en la mayoría de las empresas. Teniendo en cuenta que las empresas o las grandes representadas tienen sus sedes principales en las grandes ciudades, ¿cierto? Caso Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, ¿cierto? Pero tienen operaciones a puertos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente allá en puerto tenemos un funcionario que es el que recepciona esa hoja de vida, la escanea y nos la envía a Bogotá, un ejemplo, para hacer el estudio de seguridad acá en Bogotá. Entonces, el analista de seguridad de mi empresa que recibe de esa persona ya de la otra ciudad, de la oficina satélite, unos documentos escaneados. Difícilmente se podría hacer una verificación de información
e identificar los puntos de seguridad o características de seguridad en un documento, ¿cierto? Nosotros sabemos muy bien que si utilizamos una luz ultravioleta en la verificación de un documento público, se pueden evidenciar los puntos de control o de seguridad con el cual fue construido o generado ese documento, ¿cierto? Con una lupa se pueden evidenciar unos puntos característicos de seguridad, como es un microtextos, como son marcas específicas y muy pequeñas que se le ponen a esos documentos para garantizar la seguridad. Y pues mi analista en seguridad acá en la ciudad de Bogotá pues difícilmente va a poder identificar esos documentos para evitar o minimizar el riesgo de la suplantación de identidad, de la falsedad en documento, ¿cierto? Entonces hay unas páginas públicas donde podemos hacer correlación de información de esos documentos para validar pues esa información y evitar o minimizar ese riesgo. Gemeleo de vehículos de carga. Esta modalidad delictiva se nos materializa principalmente en los puertos. ¿Cómo se presenta? Sencillamente ustedes hacen un estudio de seguridad de un vehículo que se postula para una operación de importación, ¿cierto? De puerto al interior del país. Ese vehículo pues se le hace todo el estudio de seguridad, todos los controles de seguridad que tienen establecidos la empresa para la contratación de esta clase de vehículos para operaciones. Pero al ingresar allá al puerto ingresa otro vehículo idéntico, ¿cierto? Parecido, igualito por decirlo así, ¿cierto? Pero con una serie de alteraciones en sus sistemas de identificación, como lo es la placa, ¿cierto? Todos bien sabemos que al quitarle esa placa a ese vehículo y ponerle otra, pues ya no es el vehículo que contratamos, ¿cierto? Entonces así se materializa el riesgo y la vulnerabilidad está en los puertos, ¿cierto? ¿Qué debería suceder? Deberíamos tener un funcionario ya que haga esa validación. ¿Cuáles son los vehículos autorizados por mi empresa para ingresar a cargar ese contenedor de 40 pies con tecnología, ¿cierto? Y así minimizar el riesgo y evitar esta modalidad delictiva. Al lado de vehículos, eso ha tenido un incremento importante acá en la ciudad de Bogotá. Con estos casos hemos tenido ya varios casos mediante esta modalidad. Sencillamente, ¿cómo se presenta? La empresa pues no tiene sus estudios de seguridad en el tema de contratación de los parqueaderos, ¿cierto? Entonces no tienen los estudios de seguridad para la contratación de esos sitios que me van a prestar el servicio de parqueo o pernote de mis vehículos. Entonces sencillamente le dejan a escoger al conductor dónde él deje el vehículo, ¿cierto? Donde lo guarde. Sencillamente tenemos evidenciado unos casos donde estas personas están dejando los vehículos en las bahías, ni siquiera son parqueaderos, son bahías de estacionamiento, donde en horas de la noche, ¿quién cuida esos vehículos? Una persona, ¿cierto? Pero no hay ningún clase de cerramiento, aislamiento de esos sitios para garantizar la integridad del rodante y la unidad de transporte, ¿cierto? Entonces sencillamente llegan estas estructuras criminales, intimidan a esa persona, armas de fuego y se llevan mediante esta modalidad, violentan, por decirlo así, las cerraduras o las chapas de las puertas de esos vehículos, inician el vehículo, lo prenden y se nos pierde el vehículo con la mercancía. Ya se nos han presentado varios casos, más de 5 casos acá en la ciudad de Bogotá mediante esta modalidad. O sea, esta modalidad está creciendo, debemos revisar para evitar pues la materialización del riesgo mediante esta modalidad. Suplantación electrónica, algo que debemos prestar muchísima atención en nuestras operaciones, la información. Todas las entidades del Estado se están certificando en la ISO 27001, ¿cierto? Sistema de Gestión y Seguridad de la Información. Pensaría que a futuro, pues las organizaciones privadas también deberían certificarse en esta ISO, teniendo en cuenta que el mundo ha tenido un cambio importante, ¿cierto? Con la pandemia todo ha migrado al tema tecnológico, al tema de aplicativos, al tema del Internet. Entonces el riesgo ha incrementado muchísimo. Como el riesgo ha incrementado, las estructuras criminales se han dado cuenta que ellos pueden sacar provecho de esos riesgos, ¿cierto? Si no tenemos fortalecidos los procesos, procedimientos, en hackearnos la información de la empresa, robarnos o secuestrarnos, la información de mi empresa, ¿cierto? Si no tenemos fortalecidos con el área de tecnología, todos los controles de seguridad informática, por decirlo así, de mi empresa. Entonces debemos revisar esos procesos, procedimientos. ¿Cómo se materializa este riesgo? Pues sencillamente
los mal llamados hackers, ¿cierto? Empiezan a evidenciar o a medir vulnerabilidades en las empresas con el fin de hurtar la información de la operación o de la empresa, ¿cierto? Y cómo se nos han presentado varios casos, entonces ellos crean correos similares a los de nuestros clientes, similares, iguales, idénticos, por decirlo así. Entonces el correo, sabemos muy bien que le ponemos una coma, un punto y ya el correo electrónico cambia, ¿cierto? Y empiezan a hacer solicitud de mercancías mediante esos correos paralelos y similares a nuestro generador o a nuestro cliente, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer solicitudes de mercancía y la mercancía no la solicitan pues para la sede del cliente, sino sedes que tienen paralelas o satélites muy cerca del cliente. Muchas veces tenemos varios casos del producto ferretero y productos de ferretería no los han montado mediante esta modalidad. Entonces, sencillamente en la dinámica operacional, pues la persona encargada del despacho dice, ay, mire, tan raro, no pidió para la misma sede, sino ahí cerquita pidieron más mercancía y hacen los despachos y nos hurtan la mercancía, ¿sí ves? Sin utilizar ni siquiera un alfiler. Entonces, todo el tema tecnológico debemos revisarlo. Debemos crear esos controles o protocolos, procedimientos de seguridad, ¿cierto? Claves de 16 caracteres alfanuméricos, hacer firmar estos acuerdos de confidencialidad de la información de mis empleados, hacerles o darles a conocer también la responsabilidad penal, ¿cierto? Que tiene una persona pues al simple hecho o la simple manera de dejar descuidada la información, ¿cierto? Dejar en una agenda una clave de un usuario privilegiado de un tema sensible de mi empresa. Eso ya es responsabilidad de esa persona que es la encargada de administrar, procesar esa información y esos usuarios, que es bien importante. También pues quiero darles una recomendación ya en el tema privado. Tengamos muy en cuenta todo lo que publicamos en redes sociales. Sabemos muy bien que estas redes sociales son públicas y pueden estar observando mi información millones y millones de personas. ¿Cierto? Las organizaciones criminales también están empezando a perfilar sus víctimas para cometer de pronto un tema de extorsión o secuestro. ¿Cierto? Sabemos muy bien que los jóvenes, los adolescentes son muy dados a estar publicando todo en tiempo real, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos en el Parque La 93, almorzando en X restaurante. Se toman la fotografía y la suben a Facebook, a Instagram en tiempo real, ¿cierto? Antes con la ubicación. Si es una estructura criminal que empieza a perfilarnos para cometernos algún tema delictivo sensible, pues sencillamente le hace el seguimiento por redes a esa persona. Y el día que ya está el momento de secuestrar, por decirlo así, a esta persona, pues le cumplen la cita, esa cita que esa persona tiene publicada, ¿cierto? Entonces van al Parque La 93, a X restaurante y preciso ya estará pues la víctima. Entonces espera que salgan y le cometen pues la acción criminal. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Toda la información que tenemos en nuestras redes sociales, fotografías con nuestras familias, con nuestros hijos, al frente de nuestras casas, donde se evidencia la nomenclatura, al frente o al costado de nuestro vehículo, donde se evidencia las placas, toda esa información nos interesa solo a nosotros, ¿cierto? No abramos la puerta para que nos afecte. Es información solo del titular, por decirlo así. Es información nuestra, sensible, ¿cierto? Entonces, ¿para qué la hacemos pública? Evidenciemos, minimicemos riesgos y evitemos ser víctimas mediante estas modalidades delictivas. Hurto técnico también va muy ligado a todo el tema tecnológico, sencillamente cómo se materializa. Hay un tema de fuga de información, de venta de información al interior de mi empresa. Son los usuarios que se manejan con sociedad portuaria, del tema de confirmación o liberación de mercancías, ¿cierto? Que son mediante un procedimiento que se intercambia una información con sociedad portuaria. El año pasado tuvimos un caso importante y relevante y muy crítico, por decirlo así, en un puerto de nuestro país, ¿cierto? Entonces, la persona encargada de administrar o manipular ese usuario de privilegio de confirmación con sociedad portuaria para la liberación de mercancías, dejó descuidada esa clave de ese usuario. Y otra persona de la empresa fugó prácticamente esa información, ¿cierto? Entonces, un fin de semana, sabemos muy bien que pues antes de la pandemia, la parte administrativa en una empresa trabajaba de lunes a viernes o lunes a sábado, ¿cierto? El día domingo pues quedaba solo parte del área de seguridad y control tráfico laborando.
De resto, todo el tren administrativo de la empresa pues estaba descansando, ¿cierto? Estaba desconectada, por decirlo así, de la operación. Entonces, el día domingo se hace una solicitud a Sociedad Portuaria para sacar X contenedores del puerto. Sociedad Portuaria, pues sabemos que es un puerto, trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Entonces, ahí se aplica el procedimiento de confirmación, de clave y de correo de confirmación, bueno, y todo el intercambio de información. Y Sociedad Portuaria pues habilita la liberación de X contenedores de un puerto. Entonces entran X vehículos con todos los riesgos materializados, falsedad marcaria, plaqueteado, falsedad en documento, falsedad ideológica de los conductores. Bueno, todos los riesgos materializados cargan los contenedores y no los hurtan de esa operación. Se da en cuenta la empresa el día lunes cuando esta persona responsable de ese usuario llega a su puesto de trabajo y se da cuenta que sacaron unos contenedores del puerto. Entonces, ay Dios mío, nos robaron prácticamente 24 horas después para ubicar esos contenedores, pues bien complejo, ¿cierto? Se lanza un plan candado a nivel nacional, se recupera una parte de esa operación y pues nos cometen el ilícito. Por eso es lo importante y lo que he recalcado en esta mañana, el tema de seguridad de la información. Debemos adoptar esa cultura de seguridad de datos, de información, ¿cierto? No dejar encima del escritorio información sensible, ¿cierto? La información física debe reposar bajo llave. La información digital debe reposar con todos los controles de seguridad, claves, contraseñas seguras de 16 caracteres alfanuméricos, ¿cierto? Todo eso debemos adoptarlo en nuestra empresa con el fin de minimizar este riesgo. La modalidad de atraco, ¿cómo se nos materializa? Tenemos varias maneras. En una, estas estructuras criminales están instrumentalizando a mujeres muy bonitas, con el fin de ubicarlas a un costado de la vía. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin primordial? Hacer detener el vehículo, para que mis conductores se detengan en ese momento y ahí pues ya son sometidos por la organización criminal. O sencillamente pues esta muchacha se sube al vehículo, inicia en ruta y empieza a sacar información, para dónde va, qué lleva, de dónde viene. El trabajo de transportador es muy duro y usted anda solo o lo acompañan. Claro, no, me acompaña una motocicleta que es el escolta. Entonces ahí empiezan a sacar información de la operación. ¿Con qué fin? Con el fin de organizar su andamiaje criminal para cometernos el delito. Esta recomendación se le da al gremio transportador en todos los escenarios que tenemos y las oportunidades que tenemos de darles a conocer, pero evidenciamos casos. Hay corredores viales críticos a nivel nacional. Se les da las recomendaciones y cuando se hacen los recorridos de prevención o verificación de información, evidenciamos vehículos allá a altas horas de la noche o en el día ya detenidos en esos sitios que son de alto riesgo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. También nos utilizan obstáculos en la vía, entonces atraviesan palos, piedras, con el fin de hacer detener al vehículo para someter al conductor y hurtarnos la mercancía. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. En esta modalidad, ¿qué podemos integrar? La tecnología a favor de la seguridad, que los botones de pánico es muy importante y que estén funcionando los botones de pánico en una operación. En un evento de riesgo, de alerta, pues automáticamente mi conductor debe accionar este botón de pánico y la sala de tráfico debe manejar su protocolo o plan de contingencia para la validación de esa información del pánico que está reportando este vehículo. Utilización de sustancias psicoactivas también, modalidad delictiva que nos están utilizando, pues sencillamente es proporcionar la andropina o la escopolamina, que es extraída del cacao de monte o el árbol de borrachero, ¿cierto? Esta sustancia pues se le proporciona en la bebida, en la comida o es impregnada en unas partes de las mujeres que son utilizadas para cometer el ilícito y ahí actúa esta sustancia. Esta modalidad delictiva se nos está materializando pues en los sitios donde hay harta afluencia de conductores, donde llegan a pernoctar, donde llegan a desayunar, a almorzar. Entonces nos ubican mujeres muy atractivas allá con el fin de sacar información y materializar también el riesgo mediante esta modalidad. La recomendación debemos hacerla a nuestros conductores. Sustracción de mercancía en movimiento, el llamado descuelgue, ¿no? Modalidad delictiva que afecta principalmente a las empresas de paqueteo, de courier, a todo el tema de transporte furgonado. Sí, como se evidencia en la fotografía, es un orificio que le realizan o le hacen en la parte superior de la unidad de transporte de carga y se insertan esos delincuentes y escogen la mercancía, ¿cierto? Mercancía
de bajo volumen, por decirlo así, de alto costo, lo que es telefonía, computadores portátiles, televisores. Entonces, es mercancía atractiva para esta modalidad delictiva. Corredor vial crítico, corredor vial entre Guaduas, Villeta, Guaduas, allá alto de La Mona, abajo el peaje del Corán para iniciar Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque en estos corredores viales hay reductores de velocidad que obligan a mi vehículo a detenerse prácticamente a cero su velocidad, y ahí es donde se ingresan por la parte trasera del vehículo esos sujetos, se suben al techo, hacen el orificio, se insertan y empiezan a sacar y a botar la mercancía a un costado de la vía, ¿cierto? Y así nos cometen el ilícito. Corredor vial también de afectación en la línea, teníamos identificado unos casos por su diseño vial y ese corredor vial es bastante crítico, ¿cierto? Que hay partes donde hay curvas que prácticamente obligan a detenerse a cero al vehículo. Entonces ahí es donde se le insertan estos delincuentes y nos cometen esta actividad delictiva o esta modalidad delictiva. Simulación de autoridad, falso puesto de control también pues se ha materializado. Sabemos muy bien que la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito tienen sus puestos de control identificados y ubicados que son permanentes, ¿no? Que son los que están ubicados en los peajes, las básculas, las zonas de prevención de reducción de la velocidad, las zonas de prevención vial. Son puestos permanentes y mis policías deben estar plenamente identificados, ¿cierto? Su uniforme, su tarjetero de identificación, donde está el nombre y el apellido, el grado, su placa de identificación, ¿cierto? Sus medios de comunicación, sus vehículos institucionales uniformados. Entonces eso debemos observarlo, evidenciarlo. ¿Y cómo mitigamos de pronto este fenómeno criminal con la suplantación de autoridad? Pues el tema de la integración de los botones de pánico, ¿no? Entonces, mi vehículo llegó a X sitio que se ve como sospechoso, raro, un solo policía en la oscuridad, después de una curva, en una motocicleta negra, entonces es alto riesgo. Entonces, botón de pánico y la sala de tráfico ya va a estar pendiente de esa operación para minimizar ese riesgo. Actores generadores de violencia. Este fenómeno criminal se nos está materializando, se nos está presentando pues en los departamentos de influencia, de influencia de los grupos organizados armados al margen de la ley, ¿no? Departamentos de Arauca, Cauca, Nariño, allá en Antioquia, entre Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, que son corredores viales críticos. Sencillamente pues estos individuos salen a la vía y hacen retenes, ellos se hacen retenes, la fuerza pública no hacen retenes, hacen puestos de control y prevención. Los actores organizados ilegales hacen retenes, retención ilegal, y pues sencillamente nos secuestran prácticamente los vehículos de carga, ¿cierto? Al tenerlos secuestrados empiezan a hacer exigencias económicas a la empresa, entonces consígneme, gíreme en 10 millones de pesos para soltar el vehículo y al conductor, y si no, pues incineramos, hurtamos la mercancía o asesinamos al conductor. Entonces empiezan a ejercer una presión psicológica también con la empresa para cometer el ilícito. Son corredores viales que, de acuerdo a los casos que nos reportan en estos corredores viales, se hace una coordinación con el Ejército Nacional para la verificación de esos casos, teniendo en cuenta que el Ejército tiene la responsabilidad en estos corredores viales de departamentos críticos a nivel nacional. Saqueo en los sitios de permanencia. De acuerdo a que muchas de las empresas no tienen establecidos sus protocolos, estándares del estudio de seguridad de estos sitios, parqueaderos, pues nos cometen los ilícitos. Sencillamente allá rompen candados, sacan una parte de la mercancía o alteran los sistemas de seguridad de la unidad de carga, aperturan la unidad de carga, hurtan una parte de la mercancía y vuelven y cierran y vuelven y ponen precinto, gemelean precinto o precinto falso. Muchas veces los conductores ni siquiera se toman la tarea de evidenciar cuando van a iniciar rutas si es el mismo precinto y el mismo número, ¿cierto? Y nos cometen los ilícitos. También se nos presenta pues en vía, ¿cierto? En todos los vehículos que hacen tienda a tienda, despacho tienda a tienda. Mis conductores y mis auxiliares descuidan esa unidad de transporte de carga, ¿cierto? La dejan abandonada, sola, entonces se van a entregar la caja en el centro comercial los dos o en el conjunto residencial los dos y dejan el vehículo ahí, que eso no pasa nada, ¿cierto? Después de que las estructuras criminales empiezan a perfilar el vehículo, le hacen un seguimiento y hacen una perfilación de la mercancía, pues esperan la oportunidad para cometer la modalidad de hurto a mercancía mediante el saqueo, ¿cierto? Entonces,
En ese momento que el vehículo está descuidado, acercan la carry, rompen candados, precintos, aperturan, sacan 5 o 10 cajas y ya ese es el hurto, una parte de la mercancía. Y así se materializa muchísimo acá en Bogotá. En Bogotá tenemos muchos casos, pero al hacer todo el tema investigativo y el seguimiento con cámaras, se evidencia claramente un descuido por parte del conductor y el auxiliar. Dejan el vehículo solo descuidado en su operación de tienda a tienda. ¿Listo? También se nos está materializando pues, este tema, todos hemos evidenciado por los medios de información a nivel nacional, cuando se nos siniestra un vehículo por allá en el corredor hacia la costa atlántica, ¿no? Los pobladores pues nos hurtan la mercancía, no salen a prestar ayuda al conductor o a las personas lesionadas, sino a mirar qué se pueden hurtar. Entonces tenemos un problema social bastante complejo en ese corredor vial. Suplantación de cliente también, esto ha aumentado, como ha aumentado el tema tecnológico en el comercio, las compras online, pues esta modalidad delictiva también ha aumentado. Tenemos evidenciado una modalidad delictiva importante, donde X persona hace una compra por internet, ¿cierto? Y él pone sus datos, que es el comprador de ese producto, pero al llegar a entregar el elemento en esa dirección, sale otra persona. Y dice, ah, sí, él vive acá, y él recibe, esa persona recibe, firma falsa, y el mensajero o la persona que entrega esa mercancía se va, ¿cierto? Posteriormente el cliente que hizo la compra llama a su proveedor y le dice, venga, es que no me ha llegado el celular, no me ha llegado el producto. No, ¿cómo así? Si allá salió una señora y dijo que usted vivía ahí. No, claro, yo vivo ahí, pero es que ahí viven 5 familias, 10 familias. Ahí viven 3 familias, viven 30 personas y yo a esa señora no la conozco. La verdad, yo fui el que compré el producto y pues sencillamente me responden porque a mí no me entregaron el producto. Entonces se ha evidenciado que por una compra están recibiendo 2 elementos para que verifiquemos, miremos nuestros procesos, procedimientos en la entrega también de esos productos para evitar este riesgo que está creciendo, teniendo en cuenta que todo el tema de comercio electrónico ha tenido un crecimiento bastante importante con todo este tema de la pandemia. Para Bogotá, las localidades con mayor afectación, para que ustedes lo tengan muy en cuenta y lo tengan en su radar o en sus operaciones, en su matriz de riesgo, ¿cierto? La localidad de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar son localidades bastante críticas acá de Bogotá. La recomendación que se les da, el acompañamiento con escoltas en estas localidades, el acompañamiento con escoltas preferiblemente motorizados, que para el tema de movilidad es más fácil realizarlo en estas localidades si manejamos operación. Evaluar también las horas de operación de alto riesgo, ¿cierto? Evitándolo al máximo el horario nocturno. Ya mencioné también el tema del incremento del comercio electrónico, entonces establecer los protocolos o procedimientos para la entrega de esa mercancía. Y evitar la monotonía en las operaciones y fortalecer los procesos y procedimientos de la seguridad de la información, que es sensible para la operación. Entonces, la revisión de toda esa información que se maneja en mi operación. Vamos a observar este video. ¿Ahí tiene sonido? No, John, le toca que quite el compartir. Perdón. ¿Sí, señor? Quita el compartir y tiene que volver a compartir la pantalla. Pero antes de compartirla, le sale un cuadrito que dice con el audio de la computadora. Le da clic y luego sí le da a compartir. Bueno, una pregunta. Y acá, dejar de compartir. Dejar de compartir, exacto. Ya. Ahora, dele otra vez compartir. Sí, señor. Ahí le sale un recuadrito y en la parte izquierda abajo le sale con el audio de la computadora. Izquierda de su mano izquierda. No, compartir. Ya. Sonido de la computadora. Y ahora sí comparte, sí, señor. Listo. Ya, ahora sí. ¿Ahí ya lo están escuchando? Sí, en las vías de Cundinamarca y Antioquia. Cargueros, listo. Así se hace llamar una banda delincuencial que, según las autoridades, reclutaba conductores de camiones para robar mercancía en las vías de Cundinamarca y Antioquia. Más de 30 personas fueron capturadas.
Este hombre que camina por una solitaria vía de Cundinamarca es el conductor de un camión que aparentemente acaba de ser atracado. Para hacer más creíble su situación, explican los investigadores, la supuesta víctima trata de ponerle barro a su ropa y a su cara. Luego, el hombre interpone la denuncia del hurto de su carro y la mercancía, que en realidad era llevada a un escondite de la organización. Lo que no sabía este hombre y la organización para la que trabaja era que agentes de la policía de tránsito le pisaban los talones. Permitió aclarar más de 58 casos de hurto a través de la modalidad de piratería en Colombia. Más de 100 personas fueron víctimas de la banda. Al final muchos de ellos o varios nunca aparecieron con la carga y manifestaban que era que los hurtaban y pues la situación es que nos pone en riesgo porque es el patrimonio nuestro. En total, 32 integrantes de la organización cayeron en la redada de la policía de tránsito en Cundinamarca y Antioquia. Como se evidencia pues el tema del autohurto, ¿no? La modalidad delictiva del autohurto. La mira de las autoridades se encuentran conductores de vehículos de carga señalados de hacerse pasar como víctimas de asaltos a mano armada para hurtar los camiones con la mercancía. Juan Carlos Pardo, ¿qué casos conoció? Hola Daniela, muy buenas tardes. Se conocen varios casos. La policía de tránsito a través de los investigadores han resuelto varios de estos autorrobos. 25 conductores han sido capturados en lo corrido del 2018 y cerca de 75 personas que también han sido sus cómplices han sido puestas tras las rejas. Este es uno de los 25 conductores que fueron judicializados porque, según la investigación, se inventó que con armas de fuego lo habían asaltado para hurtarle su vehículo con la carga. Sin embargo, con este video, la policía demostró que no se trató de un asalto, sino de una entrega voluntaria. Tranquilamente, el conductor luego salió a poner el denuncio. Se me acercaron y me dijeron que eran de la empresa, que iban a seguir con el viaje hacia la ciudad de Bogotá, que porque ahí no podía pernoctar. Y yo les dije que iba a llamar a la empresa porque yo no los conocía y me dijeron, usted no llama a nadie. Me encañonó con un revólver. Este otro caso de presunto autorrobo se produjo en un parqueadero. Allí el conductor denunció ante las autoridades que dejó su camión para descansar en la noche y que de allí se lo robaron. Sin embargo, la policía constató que el conductor se había llevado el recibo con el que otra persona al día siguiente lo retiró. ¿Qué hizo usted con dicho recibo o ticket del parqueo de su vehículo el día 18 de junio de 2017? El ticket lo dejé entre el vehículo tractocamión patineta cuando lo guardé. Ya es costumbre guardar los recibos de los parqueaderos dentro del carro cada vez que lo guardo. Se hacen alianzas con organizaciones criminales para facilitar el hurto de estos vehículos. Además, bueno, como evidenciamos ahí en los videos, el tema del autohurto, autoentrega, sí, vamos y va muy ligado a la falsa denuncia. El relato que dejan esas personas, pues son falsos, ¿no? Nos dimos cuenta que el ticket se le entregó al conductor y él se fue. Posteriormente llega otra persona, reclama el vehículo y no lo hurtan del parqueadero. Entonces hay una responsabilidad directa de esa persona, que está el hurto materializado y pues se le conjuga también el delito de la falsa denuncia. Si se puede identificar que es una estructura, que hay varios participantes, ya ingresa entonces el concierto para delinquir también como actividad delictiva. Resultados operativos también, un tema de recuperaciones, de acuerdo a la pronta reacción que se tiene con la sala de nosotros, la sala que está ubicada en el Ministerio de Transporte. Se lanzan los planes candado y todos los planes de búsqueda de los vehículos y las mercancías y se capturan pues las bandas se capturan las bandas en flagrancia. Entonces, y se recuperan los vehículos y las mercancías en su totalidad o una parte de la mercancía. Así lo evidenciamos pues en los diferentes departamentos como lo describen cada fotografía. La importancia de los dispositivos de ubicación GPS y GPRS. Tenemos dos clases de dispositivos, ¿cierto? Dispositivos portátiles y dispositivos fijos. Los portátiles, excelente para la seguridad en la mercancía, ¿cierto? Colocarlo como virus en la carga, ¿cierto? Haciendo la conexión de varios dispositivos en nuestra unidad de transporte con el fin de garantizar la integridad de esa mercancía, ¿cierto? Pero pues para un vehículo o como dispositivo de ubicación satelital para una unidad de transporte es bien complejo, ¿cierto? Sabemos muy bien que esos dispositivos son anclados mediante unos imanes a una parte metálica, ¿cierto? Entonces son muy fáciles de manipular, de desanclar de ese vehículo y instalárselo a otro, ¿cierto? Entonces si es una estructura criminal que quiere cometernos un delito o el hurto, pues sencillamente
coge esos dispositivos, se lo pone el vehículo, lo presenta en el checklist de revisión de que cumpla los criterios, entonces está el GPS y el reporte, entonces sí tiene, pero pues no evidenciamos de que sea fijo o portátil. Debemos revisar de que sea portátil, ¿cierto? Teniendo en cuenta que estos dispositivos portátiles pues garantizan mayor seguridad. ¿Por qué? Porque van anclados, ¿cierto?, a la unidad de transporte de carga, van asegurados, atornillados, por decirlo así, y van alimentados por la fuente de energía, por la batería del vehículo, que en el momento de haber una desconexión, una manipulación, el dispositivo pues va a empezar a generar las alertas, ¿cierto? Alerta de desconexión, de manipulación o sencillamente el corte de reporte. Entonces, como para controlar y minimizar ese riesgo. Sabemos muy bien que el accionar criminal está utilizando también los inhibidores de señal en la comisión del delito, ¿cierto? Son estos dispositivos que tienen una serie de antenas, que cada antena pues bloquea una señal, ¿cierto? Lo que es 2G, 3G, 4G, y si llega a la 5G seguramente lo bloquearía. ¿Qué es lo que hacen esos dispositivos? Generar una serie de ruido de alta frecuencia para perturbar la señal de reporte de nuestro dispositivo con nuestro satélite, ¿cierto? O los satélites. Porque para que exista una óptima manera de reporte de estos dispositivos con nuestra sala de tráfico, pues sencillamente tienen que estar enlazados 3 satélites, ¿cierto? Para que la señal sea óptima. Y prácticamente lanza una repetición, por decirlo así, a nuestras salas de tráfico, como lo evidencia la gráfica allá en el costado superior izquierdo. Así es que funciona el tema de reporte satelital. Y estos inhibidores lo que hacen es perturbar, ¿cierto? Crear un ruido, una onda de ruido bastante fuerte que corta la señal de ese dispositivo con los satélites. Y se pierde la señal de reporte de nuestros satélites. Análisis en la trazabilidad de los GPS. ¿Qué podemos controlar con estos dispositivos? Algo muy importante. Las paradas repentinas y no autorizadas, ¿cierto? En corredores viales críticos y de alto riesgo. Entonces mi conductor se me detuvo allá en Tuluá. Media hora, 1 hora, ¿qué está haciendo ese señor allá? Que ese corredor o esa parte es bastante crítica en el tema de contaminación, ¿cierto? Entonces eso lo podemos controlar. Desvío de ruta sin autorización, entonces tenemos implementada la geocerca en mi operación y se me salió. Ese señor, ¿a qué se me salió? Si es en ese sitio o en ese corredor vial es crítico. Pernoten parqueaderos no autorizados, entonces yo como empresa tengo todo el estudio de seguridad de ese parqueadero y cumple todos los criterios de seguridad, entonces son los autorizados, pero no, mi conductor va y parquea en otro que queda cerca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en ese otro le cobran 10,000 o 15,000 pesos más barato, o 10,000 pesos más barato, ¿cierto? Y esos 10,000 en que los utiliza pues en el desayuno del siguiente día y va optimizando o reduciendo gastos, ¿cierto? Entonces esto lo podemos controlar con estos dispositivos. Horario de tránsito no autorizado también, mi operación es crítica, sensible, solo está autorizada a operar o a movilizarse hasta las 18 horas, 6 de la tarde, y eso está contemplado en las cláusulas de las pólizas, ¿cierto? Pero no, mi conductor son las 10 de la noche y va en ruta, entonces esto lo puedo controlar con estos dispositivos. Los excesos de velocidad también y el respeto por las normas y señales de tránsito también lo puedo contemplar. Y lo puedo controlar. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar o ajustar mi plan estratégico en seguridad vial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se me siniestra este vehículo en accidente de tránsito, pues hay una afectación importante en mi operación. Entonces, eso también lo podemos encontrar. Y pensaría que les voy a dar la recomendación más importante que hay en este momento, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el transporte migró, mutó, por decirlo así. Anteriormente las empresas tenían su flota propia, ¿cierto? Sus 100, 200, 500 vehículos y con eso suplían su operación o suplían la necesidad de la operación. En este momento eso ha migrado a la tercerización. Entonces, sencillamente soy operador logístico o transportadora, pero yo contrato vehículos, no tengo vehículos propios, solo contrato, o sea, tercerizo el servicio. Y en esa tercerización no me tomo la tarea, en ejemplo, un caso, en este momento necesito un vehículo para una operación Buenaventura Bogotá con telefonía. Entonces ubico por páginas, por apps, por contactos y se me postula un vehículo, ¿cierto? Y ese vehículo le hago todo el estudio de seguridad y tiene o cumple criterios de seguridad para la contratación, ¿cierto? Y esa persona me da el usuario y la clave de ese dispositivo y listo, ya. En el checklist tiene GPS, entonces está muy bien, ¿cierto?
pero no nos tomamos la tarea de cambiar esa clave de ese usuario, ¿cierto? De ese dispositivo. ¿Por qué? Porque es que ayer ese carro cargó en otra empresa, antier cargó en otra empresa, la semana pasada cargó en otra empresa, y todas esas empresas o todas esas personas tienen la clave, ¿cierto?, de ese usuario. Y si es una estructura criminal que me quiere cometer el ilícito, pues sencillamente la banda también va a tener esa clave de su usuario. Y ellos sí no se van a arriesgar a ir a pararse a un costado de la vía a esperar que llegue el vehículo. No, le hacen monitoreo por el celular. Y dice, ya pasó el peaje Chusacá, entonces esperémoslo en Soacha para hurtarnos. Entonces, sí, lo sensible de la información y de esa información que es de trazabilidad. Debemos, en nuestra cláusula de contratación, no sé, implementar, crear parámetros de que para mi operación se le cambia la clave a ese usuario, para mi operación, porque eso es seguridad de la información. De pronto, alguien que me confirme cómo está el audio. Bueno, seguimos. La recomendación y también la integración del tema tecnológico, los botones de pánico. Debemos implementar el botón de pánico y lo más importante, debemos revisar que ese botón de pánico funcione antes de sacar nuestro vehículo a ruta. Tenemos un caso particular de un hurto por suplantación de autoridad y en la denuncia se le pregunta a la empresa y al conductor, venga, ¿el vehículo tiene instalado botón de pánico? Dijo, sí, sí tiene botón de pánico. El botón de pánico funciona, no, hace 2 meses se dañó y no lo hemos mandado a arreglar. Entonces, ¿para qué sirve, cierto? ¿Y eso quién debe revisarlo? La empresa, el contratante, venga, tiene botón de pánico, envíe la alerta a ver si sí está funcionando eso, porque ¿para qué tenemos algo que no funciona, cierto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué está pasando acá? Listo. La contratación de asociados, importantísimo. Los estudios de seguridad, debemos tener muy en cuenta en los estudios de seguridad que realicemos, de acuerdo a la ley 1581, habeas data, ¿cierto? Protección de información y de datos personales sensibles, ¿cierto? En el artículo 9 dice autorización del titular, ¿cierto? Esa persona que es titular de los datos, ejemplo, mi conductor que se está postulando en mi empresa para cargar, él es el titular de su información. Y él debe autorizarme a mí como empresa para el tratamiento de información. ¿Qué es tratar información? Sencillamente ingresarlo a la página pública de la policía, los antecedentes, ¿cierto? Ahí hay un tratamiento de información y debe estar autorizado por esa persona. Entonces debemos crear o tener estandarizado, establecido un formato o un acta de autorización del tratamiento de información, ¿cierto? Y eso también lo menciona el decreto 1377-2013. ¿Cierto? En el artículo 8 dice prueba de la autorización. Los responsables deberán conservar prueba de la autorización otorgada por el titular de datos personales para el tratamiento de los mismos, ¿cierto? Y que esa prueba puede ser objeto a consulta posterior, ¿cierto? Entonces, en una investigación, en una demanda que me pongan en mi empresa por vulneración de los derechos de la ley de habeas data, pues sencillamente yo puedo demostrar que esa persona autorizó a mi empresa para el tratamiento de esa información, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo inicia esos estudios de seguridad? Hay una planeación, ¿cierto? Estos estudios de seguridad tienen una planeación importante, la cual debe empezar o iniciar con la recepción de la información, ¿cierto? La información física se recepciona. Posteriormente, pues la autorización del titular. Y seguido a esto debemos hacer una correlación de información, una validación de información, de esa información que plasmó esa persona en esa hoja de vida. Miremos páginas públicas, que hay muchísimas y muy buenas, para corroborar o correlacionar información. Él me dijo que prestó servicio militar. Venga, miremos en la página del Ejército Nacional si efectivamente prestó servicio militar esa persona y en dónde. Y el número de libreta militar, si es, no es. ¿Sí ve? ¿Cómo podemos correlacionar información? Información académica, laboral, financiera, familiar y habitacional, ¿cierto? Importantísimo. El estudio de seguridad o visita domiciliaria, importante. Con una visita domiciliaria sacamos mucha información.
y podemos hacer una perfilación, por decirlo así, de esa persona. La importancia de las fotografías en las operaciones es importante y quise traerlo a colación, ¿cierto? Ya que, o teniendo en cuenta que todos los sistemas de certificación y seguridad nos exigen procedimientos documentados, ¿cierto? Debe documentar el procedimiento. Entonces, la fotografía es importante y ya quiero dárselas a conocer por qué es importante. El objetivo de la fotografía es fijar puntos de interés, ¿cierto? Fijar puntos de interés. Pero para ello tenemos unas clases de fotografía. Esto va muy alineado al tema judicial de criminalística. Entonces, la panorámica, tomas globales a larga distancia de un sitio o un lugar, ¿cierto? Plano general, identifica aspectos particulares de un elemento o de un lugar, ¿cierto? Entonces se evidencia y se extrae información. Una fotografía aporta muchísima información, que unidad de transporte de carga, con una unidad de carga de 40 pies, contenedor, el vehículo color blanco y azul, se podría decir, ¿cierto? Entonces, eso es información. Plano medio, identifica aspectos particulares en las características de un vehículo, ¿cierto? Entonces, acá ya tenemos más información de ese vehículo, entonces, que va transitando por una vía de 3 carriles, se podría decir, con una óptima capa de rodamiento, vehículo marca, seguramente si tuviera la marca y la placa se puede identificar, con una unidad de carga color 20 de 40 pies, ¿cierto? Se extrae más información de acuerdo a la clase de fotografía. Y estas son las más importantes para mi operación. Primer plano, morfofacial, sábana de elementos, lo direcciona al tema judicial, y primerísimo plano, importantísimo. Primer plano, esta fotografía de primer plano la utilizamos en nuestra operación, ¿cierto? Cuando le solicitamos al conductor o al propietario que nos envíe una fotografía del vehículo y de él, del conductor, entonces mire esta fotografía de primer plano. El vehículo debe ocupar el 90% de esa fotografía y que debe mostrar detalles. ¿Qué detalles? La marca, la placa, el color, la unidad de carga, los rines, muy importante, rines negros, importantísimo. En caso de un tema de siniestro, toda esa información es importante, ¿cierto? Toda esa información que tenemos. Morfofacial, ¿qué debe de contemplar esta fotografía que se le toma o que se le pide al conductor? La identificación de él. Tenemos unos casos donde una señora gerente de una empresa me llama y me dice: Garzón, nos hurtaron. Bueno, todo el tema, el siniestro se presentó, pero yo tengo toda la información de ese conductor. Le tomé la fotografía a él, al vehículo, y las impresiones dactilares o las huellas, le tomé todas las huellitas a él. Entonces le dije, no, pues ahí ya está identificada esa persona. Si fue un tema de autohurto, pues está identificada. La fotografía más o menos a unos 50 metros, el conductor con una gorra, con una cachucha y unas gafas negras a un costado del vehículo, perfecto. La fotografía, pues morfofacial no se la tomaron, no lo identificaron con una fotografía. Las impresiones dactilares, excelentes, le tomaron las 10 huellitas, pero todas mal tomadas, por decirlo así. Le dieron la hoja al conductor y él las tomara, ¿cierto? Entonces, sencillamente, si es una persona que trae alguna intención de causarnos algún mal en nuestra operación, pues empasta las impresiones dactilares. Sencillamente la pone y la corre, entonces esas huellas no sirven para nada porque no identifican a esa persona. Si ustedes se han dado cuenta cuando se hace la reseña de dactilar de una persona en los videos que ustedes observan, quien tiene el control de la mano y el dedo en ese momento de esa persona que se va a identificar es que el dactiloscopista, si se han dado cuenta que le coge la mano y el rodamiento lo hace él encima de esa ficha de dactilar. Él nunca le da la ficha y tome, reséñese usted mismo. No, señor, ¿por qué? Porque la impresión debe quedar bien tomada. ¿Para qué? Para extraer la información. Y el cruce de información que se hace con la registraduría para la plena identificación de esa persona. Entonces, lo importante de hacer las cosas, pero hacerlas bien. Sábana de elementos, lo contemplé, muestra el conjunto de los elementos. Sencillamente me muestra el conjunto de precintos que voy a utilizar o documentos del vehículo y el conductor. ¿Cierto? De acuerdo a la ISO 17712 del 2013, esos precintos de seguridad tienen una marcación lacérica, ¿cierto? Cumplen una serie de controles y procedimientos de seguridad estos precintos. La marcación es lacérica, entonces si es lacérica es perfecta, ¿cierto? No hay alteración en la morfología
esos números, ¿cierto? En la geometría y morfología de en la geometría de esos números no hay alteración, son perfectos, iguales, ¿cierto? Y si tomamos una fotografía bien tomada de ese precinto, pues fácilmente la podemos corroborar o constatar o hacer un cruce con la fotografía de destino, ¿cierto? Entonces no fue manipulada esa unidad de transporte de carga, no me aperturaron mi contenedor, no hubo alteración del precinto. Sí, es lo importante de tomar unas buenas fotografías. Y más, primerísimo plano, excelente. Esa primera fotografía muestra el sistema de identificación o números de identificación de un contenedor. Sabemos muy bien que esas 4 letras representan números que de acuerdo a una operación aritmética nos arroja el número de control que es el 3, ¿cierto? Todo eso debemos saberlo y fijarlo fotográficamente para mayor control de mi operación. Un precinto botella de alta seguridad, de acuerdo a la ISO. Sabemos que los números, lo que les mencionaba, hay perfección en su geometría, entonces son iguales e idénticos, no hay alteración. Precintos de correa, la instalación del precinto de seguridad en la unidad de carga y los sistemas de cerramiento de un contenedor, ¿cierto? Las barras, el sistema de cerramiento o cierre satelital. Entonces todo eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque de acuerdo a la ley 906 de nuestro Código de Procedimiento Penal, habla de la cadena de custodia. El artículo 25 habla de la aplicación, ¿cierto? ¿Qué se busca con la cadena de custodia? Garantizar unos componentes de los elementos materiales probatorios. Que el elemento material probatorio que se encontró en un lugar de los hechos sea el mismo elemento que va a juicio, ¿cierto? Eso busca la cadena de custodia. La integridad, mismicidad, legalidad del elemento material probatorio, ¿cierto? Y lo más importante, responsabilidad. Como primera medida, este artículo 255 de nuestro Código de Procedimiento Penal dice que los servidores públicos, pero hay algo bien importante en ese artículo. Los particulares que por su razón de su trabajo, por el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, ¿sí? ¿Cierto? En un caso, ejemplo, de contaminación, entonces el inspector la persona que hizo la inspección de seguridad o de verificación de esa unidad de carga, venga a ver cómo fue el procedimiento, cómo inspeccionó ese contenedor, ¿cierto? El cierre del contenedor, quién lo hizo, cómo lo fijó, cómo lo documentó, entonces lo importante. Y lo más interesante de esta ley, el artículo 424, prueba documental, ¿cierto? En el numeral 4 dice que son las grabaciones, videos, y en el numeral 9, las fotografías, ¿sí? Entonces podremos, en algún evento de siniestro, podríamos aportar esas fotografías como elementos materiales probatorios o esos videos, con el fin de demostrar de que el procedimiento se ajustó, estuvo se ejecutó bien para evitar o minimizar el riesgo de contaminación o otros riesgos que pueden afectarnos. Entonces, para que lo tengan en cuenta de la fotografía y la importancia de tomar unas buenas fotografías. Criterios de seguridad en los parqueaderos, importante. De acuerdo a la ley 1801, Código Nacional de Policía, el artículo 89 y 90, pues crea unas características o estándares, por decirlo así, para estos sitios o para la operación en estos sitios. Registro en Cámara y Comercio, deben tener una póliza de responsabilidad actual y contractual, debemos verificar que tenga una buena cobertura GPS, que tenga barreras perimetrales de aislamiento y cerramiento para evitar la intrusión o el ingreso de personas extrañas, que tenga circuito cerrado de televisión y que esté funcionando, que debe tener restaurante y alojamiento, ¿cierto? Para evitar que mi conductor se tenga que desplazar de un sitio a otro. Debería existir una lista de chequeo, ¿cierto? De cómo ingresa mi vehículo a ese sitio. Generación del ticket de recibo también, y eso lo menciona el artículo 90, y que en ese ticket por la parte posterior, la parte trasera del ticket, debe mencionar la empresa aseguradora y la póliza, y lo que responde, lo que debe responder con esa póliza, ¿cierto? Eso debe mencionarlo en el ticket. Personal de seguridad identificado y capacitado también como percepción de seguridad. Señalización de los sistemas de prevención y control de fuego, extintores, debe tener ese sitio, o se inicia una conflagración y ¿qué? Todos los extintores están en los vehículos bajo llave, entonces ¿cómo apagamos ese incendio? Entonces eso debe garantizar esos sitios. Sistemas de iluminación óptima, ¿cierto? Que en horas de la noche pues haya iluminación y no
y no sea un sitio oscuro donde aumenta el riesgo pues, de la comisión de los delitos. Y una evaluación de riesgos sociales ambientales del sector, ¿cierto? Para evitar avalanches, derrumbes, todo ese tema y que exista afectación en mi operación. Problemática del hurto, pues hay unos factores, ¿cierto? Que inciden. Entonces, falencias en los protocolos y estándares de seguridad en mis empresas, ¿cierto? La tercerización del transporte, que ya lo abordamos, y la utilización de la tecnología en la criminalidad o elementos tecnológicos que son los inhibidores de señal. Criminalidad también, la presencia de actores organizados especializados en el delito, ya lo abordamos, ¿cierto? Estructuras criminales que se dedican a hurtar tecnología y solo hurtan tecnología, porque ya tienen el andamiaje criminal para la reducción y comercialización de estos elementos, que son hurtados. Desconocimiento por parte del personal que hace parte de la operación de las modalidades delictivas, pues les digo que ya no las desconocen, ya saben ustedes cómo los pueden afectar. Debemos revisar nuestros protocolos, procedimientos con el fin de minimizar el riesgo. Debilidad en los estudios de seguridad de los asociados, ya les mencioné las vulnerabilidades que pueden existir en los estudios de seguridad y que debemos hacer es correlación de información, no mirar, vamos a mirar a ver, no, debemos correlacionar información. Referente esa hoja de vida, pero todo lo verifico con las páginas y con toda la información que podemos encontrar en internet. Falencias en los controles de seguridad de la información, ya lo abordamos. Verifiquemos, revisemos nuestras políticas de seguridad de información, objetivos a cumplir con la seguridad de la información. Debemos prestar mucha atención con la seguridad de los activos de la información, ¿cierto? Porque les hago una pregunta para dejarla ahí en sus memorias. ¿Qué pasaría si en este momento ingresaran un hacker y nos hurta la información de mi empresa? Toda la información me la secuestran. ¿Qué hago yo como empresa? Complejo el tema, ¿cierto? Entonces debemos revisar, ajustar y promover esa cultura al interior de mi empresa. Muchísimas gracias. Eso era todo por hoy. Eso quería traerlo pues de acuerdo a la invitación que hace el señor Carlos Rojas y a la alianza que tenemos en seguridad y gestión del riesgo, que es muy importante con la empresa Seguridad Selecta, pues que ya venimos trabajando bastante tiempo en pro de seguridad y seguridad. Eso es el fin primordial de esta red y crear esa cultura al interior de las empresas. No sé si de pronto surge alguna pregunta, señor Carlos, o cómo lo manejamos ya el cierre. Muchísimas gracias. John. ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. No sé si hay preguntas, si alguien quiere hacernos preguntas para darle el audio para que le haga algún tipo de preguntas si alguien la tiene. El que quiera hacer algún tipo de preguntas, por favor, levanta la mano en la opción de levantar la mano y yo ya le doy. Carlos Cruz. De pronto, don Carlos, para ya salir de la presentación, qué pena. Sí, señor. Ya, ahí ya salió. Carlos Cruz, ¿tiene el audio? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Carlos Cruz, Grupo ET. Primero que todo, agradecer por este espacio, muy interesante. Yo quería detallar un poco sobre el hurto técnico. De pronto, si me puede detallar de pronto más, entendí que es como un tema de ciberriesgo, una mezcla referente a ese hurto técnico. Muchas gracias y nuevamente muy interesante la charla. Muchísimas gracias, don Carlos. Sí, señor, pues ahí se ve comprometido el tema de seguridad con los activos de información, ¿cierto? Hay una fuga de información, por decirlo así, al interior de mi empresa, ¿cierto? Entonces, sencillamente, esas personas que tienen esos usuarios privilegiados, usuarios sensibles, deben prestar mucha atención de la responsabilidad que tienen, teniendo en cuenta que cuando se materializa este riesgo del hurto de la mercancía, este riesgo pues se ve en la investigación, ¿cierto? Y se vienen los responsables,
que estaban con esos datos usuarios de privilegio. Sí debemos ajustar y hacer la recomendación a esas personas de que deben ser muy recelosos, por decirlo así, con estos usuarios y estas claves. Porque cómo se nos está materializando el riesgo, sencillamente hay un tema tecnológico, unos riesgos informáticos, y prácticamente hay una suplantación, ¿cierto? Otra persona ingresa haciéndose pasar por la empresa y empieza a hacer las solicitudes a Sociedad Portuaria para la liberación de los contenedores. Y así se materializa el riesgo, ¿cierto? Nos gemelean prácticamente, por decirlo así, los correos electrónicos y empiezan a hacer las solicitudes al puerto para la liberación de los contenedores. Entonces, debemos ajustar esos controles, procesos y procedimientos con la seguridad, con los activos de seguridad, seguridad física y seguridad digital, ¿cierto? Seguridad física. Cuando antes de la pandemia que visitamos a las empresas, entendemos el tema operativo de una empresa es bien complejo. La documentación es muchísima, pero observamos encima del escritorios donde no está el funcionario, toda clase de información, ¿cierto? Información de clientes, información de proveedores, información de operación. Entonces todo eso debemos revisarlo. Que cuando se vaya esa persona, se aleje de su sitio de trabajo, pues bloquee su computador. Que cuando se vaya a descansar, pues toda esa documentación física debe quedar bajo llave, ¿cierto? Como empezar a ajustar y minimizar esos riesgos. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, señor, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para darle el audio? Que levante la manito. Yo por aquí tenía unas preguntas. En un segundo. Por aquí dice, de antemano agradezco la invitación. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para identificar un policía en una detención solicitada si en ocasiones los policías no se identifican y el número en que ocasiones tienen la chaqueta no es tan fácil? La chaqueta es tan fácil de alterar. Sí, tenemos que identificar y observar. Yo siempre le digo pues a los conductores, a la parte operativa administrativa de una empresa, tenemos que ser muy observadores en la operación. La recomendación a mis conductores, ya les mencioné, la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional tienen los puestos fijos a nivel nacional. ¿Puestos fijos cuáles son? Peajes, básculas de pesaje de los vehículos de carga, zonas de prevención, los controles con radares de velocidad que están instalados a nivel nacional. Hay unos puestos integrados también de control, por ejemplo, allá en la Herradura en el Quindío, ¿cierto? Tenemos Policía Antinarcóticos, Policía de Tránsito, Policía Fiscal Aduanera y la DIAN, en ese puesto control integrado con el fin de validar, pues, tema de contrabando, tema de narcotráfico y tema documental de tránsito. Entonces, por eso son puestos integrados. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Pues, tenemos que aplicar, por decirlo así, como la observación y la desconfianza, por llamarlo así. Entonces, evidencio una persona, no está plenamente identificada, está con el cabello largo, está sin rasurar, barbado, uniformado. Venga, esto me parece raro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues, de acuerdo a las políticas de uniformidad de la Policía Nacional, pues, debe tener su corte militar, debe estar rasurado, debe tener su uniforme, pues, el número de identificación, su nombre, su grado, su placa, su armamento de dotación, que ustedes ya conocen prácticamente las armas que utiliza la Policía Nacional, ¿cierto? Un vehículo uniformado, no, que está en una motocicleta azul, venga, ya es un evento de riesgo, ¿cierto? Que en horas de la noche, a medianoche, un señor vaya con una chaqueta verde y con unos tenis blancos, se parece un policía y está pasando una curva y no, el conductor se detiene, ya no, venga, evidenciemos, uy, venga, ese señor está muy raro, no tiene un vehículo uniformado, botón de pánico y de una vez comunicación con la sala de control para minimizar ese riesgo, minimizar ese riesgo. Teniendo en cuenta que hay organizaciones criminales que adquieren estos elementos o estos uniformes, que ustedes saben que acá en la carrera novena con novena, acá en Bogotá es donde está todo el tema de prendas militares, que ahí se maneja pues un protocolo de venta, pero sencillamente como eso es comercio, usted va y dice tengo 10 millones de pesos y necesito 10 uniformes y pues se los vende, porque esos centros de comercio pues necesitan es vender, ¿cierto? Pero un control como tal no se efectúa, entonces la adquisición de esas prendas pues es relativamente fácil, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos mitigarlo de esa manera? La integración del tema tecnológico y la observación. Muchísimas gracias.
Orlando García. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Buenos días. Mi pregunta es, usted mencionaba entre las rutas de más alto riesgo entre Bogotá y Guaduas, Sí, señor. ¿cierto? Bueno, después mencionó entre Guaduas y Corán en los reductores, pero me gustaría saber si se puede los puntos más exactos entre Bogotá y Guaduas, ¿cuáles son los más riesgosos? Sabemos bien que ese corredor vial, señor Orlando, tenemos unos reductores de velocidad. Por ejemplo, llegando a Guaduas, hay reductores de velocidad. Entre Bogotá y Guaduas, o el Alto del Trigo. El Alto del Trigo. Sabemos muy bien que pues, este corredor vial se nos presenta para el tema de descuelgue, ¿cierto? La modalidad delictiva del descuelgue. Llegando a estas poblaciones de Guaduas, de Villeta, hay reductores de velocidad, ¿cierto? Sí. Por un tema de invías, pues instalan reductores de velocidad. En esos reductores de velocidad que obligan al vehículo a detenerse prácticamente a cero la velocidad. Y ahí es donde estos individuos prácticamente se cuelgan, se suben a la unidad de carga por la parte trasera y se nos suben al techo, aperturan. Sabemos que esa lámina de los furgones pues es muy delgadita, muy débil, por decirlo así, ¿cierto? Fácilmente con un cortafrío, con esto, usted se efectúa, o sea, hace el orificio a estas unidades de transporte, de unidades de carga, perdón. Entonces, en esos corredores viales. Pero es que se evidencia también algo en el tema de los conductores. Sabemos que mi conductor inicia ruta, sube los vidrios, prende el aire acondicionado, pone música a todo volumen y vamos para adelante, ¿cierto? Ellos no van pendiente a los espejos. Que viene una motocicleta hace 2 horas detrás de mi carro y no es una escolta precisamente que me nombró la empresa. O que viene ese taxi o esa carry detrás de mi carro de carga 2 horas, media hora. Ellos no se dan de cuenta de eso. Fácilmente les hacen las estructuras criminales les hacen el seguimiento y ellos ni cuenta se dan, ¿cierto? Entonces la recomendación, ellos deben ir pendientes a los espejos. Venga, ese carro, automóvil, lleva ya media hora detrás de mi carro y no es el escolta. Venga, una estación de servicios, yo me entro allá a ver si el carro también se entra, pasa derecho. Sí, ve, todos esos temas son como de control y de ir alertas en la operación. Entonces, ese corredor vial es crítico para esa modalidad mediante esa afectación. Tenemos reductores de velocidad y pues eso facilita que estos individuos se nos suban allá a esas unidades de carga. Señor Frankie Enciso. Aló. Sí, señor. Buenos días. ¿Me están copiando? Sí, señor. Buenos días. Intendente Johnny, buenos días. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos es el tema de las falencias que tenemos en los parqueaderos a nivel nacional. Especialmente en Bogotá, sabemos que uno de los varios de los parqueaderos más reconocidos han tenido últimamente siniestros o eventos. No sé qué falencia, que se haya hecho al respecto desde este punto, para mirar qué opciones tenemos al respecto de mejoras para este tiempo o recomendaciones en ese tema de parqueadero. Sabemos que en la mayoría hemos tenido una cantidad de eventos y siniestros, pero no hay más opciones, no tenemos más opciones. ¿Qué se puede hacer al respecto o si se ha trabajado desde este nivel con respecto a los parqueaderos? Señor Franklin, muchísimas gracias. Pues con relación a eso, yo les quiero comentar lo siguiente. Teniendo en cuenta que la mayoría ya de las empresas son certificadas en VACS, en OEA, y nos exigen los estudios de seguridad para nuestros asociados de negocio, ¿cierto? Un parqueadero es un asociado de negocio. ¿Por qué? Porque me está prestando un servicio, ¿cierto? Sencillamente debemos realizar esos estudios de seguridad. Sí, se tiene evidenciado acá la ciudad de Bogotá grandes parqueaderos donde se han cometido ilícitos, pero es que al evidenciar esos parqueaderos, el dueño subcontrata y se lo arrienda y ese que arrienda se lo subarrienda y arrienda y así va. Entonces, no hay una responsabilidad directa, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, nosotros como empresa, ¿qué debemos hacer? Empezar a identificar y hacer los estudios de seguridad, no a esos, de pronto a esos grandes parqueaderos, no focalicemos o identifiquemos parqueaderos más pequeños que garanticen
seguridad, ejemplo, el aislamiento. Algo tan básico, que esté cerrado ese parqueadero, y acá en Bogotá pues hay unos parqueaderos. No está bien de mi parte empezar a recomendarle, no señor, no lo haré, pero sí los invito a que empiecen a identificar, a focalizar parqueaderos, y ustedes deben realizar los estudios de seguridad, y más sabiendo que las pólizas de responsabilidad exigen ese tema, ¿cierto? De la fidelización, estudios de seguridad, esos sitios donde estamos dejando nuestros vehículos guardados. Y esa es la invitación, de que realicemos esos estudios de seguridad, creemos esos acuerdos comerciales con esas personas directamente. Ejemplo, si ustedes hacen el acercamiento con los sitios, pues ya el servicio va a entrar directamente a interactuar, servicio parqueadero con empresa. Vamos a sacar al conductor del centro, ¿cierto? De la mitad. Entonces, sencillamente, quien autoriza la salida de mi carro de carga de ese parqueadero es la sala de tráfico. Entonces, se rompe ese eslabón de inseguridad que hay acá en el centro, ¿cierto? Que fácilmente puedan entregar el ticket, que vaya otro personaje a sacar el carro. No, quien autoriza la salida de ese parqueadero es la sala de tráfico de la empresa. Y así garantizar y minimizar riesgos. Es lo que les puedo mencionar sobre o acerca de este fenómeno o afectación que se tiene. Tenemos a Andrés Suárez. Andrés. Buenos días. Sí, señor. Bueno, buenos días para todos, buenos días para mi intendente. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Protocolo de la empresa para la cual trabajo. Entonces, todas las unidades de carga viajan con precintos. Entonces nos encontramos que hay unos puestos de control de la policía, ¿cierto? Donde solicitan realizar la inspección, nos abren el precinto, ¿cierto? Pero posteriormente ya no nos colocan otro precinto, ¿sí? Y la otra es que tampoco nos entregan, pues como se dice, un documento, o nos firman a nosotros el formato de inspección por parte de la Policía Nacional. En este caso, pues, Policía de Carreteras. Pero nos encontramos también con otros puestos de control de la policía que no es Policía de Carreteras, sino que es policía, por decir algo, de vigilancia en determinados municipios, y nos pasa lo mismo. O sea, si la Policía de Carreteras no tiene los precintos, menos van a tener la Policía de Vigilancia. Entonces, realmente ahí nosotros quedamos, como se dice, con un bache en la trazabilidad, porque lo que buscamos nosotros es que esa unidad de carga que está en tránsito a nivel nacional llegue al destino con ese precinto que se instaló. Y si la autoridad, en este caso llámese Policía de Carreteras, ¿cierto? O llámese pues Policía de Vigilancia, nos hacen el requerimiento, pues nosotros no nos podemos negar. Ahora, pero lo mínimo que necesitamos es o nos firman el acta, o nos instalan un nuevo precinto, ¿cierto? Que por lo menos dijera que es por parte de la policía, o que nos permitan dejar el registro fotográfico. Nosotros tenemos tres cosas. Listo, ábrame la unidad de carga, me la chequea, no hay ningún problema, me revisa toda la documentación, la carga, lo que sea, pero permítanos hacer el registro fotográfico. Entonces también hay policías que no nos permiten el registro fotográfico. Entonces, realmente esto ha sido, como se dice, una situación muy incómoda para nosotros, y ahí es donde viene el efecto de la desconfianza. Venga, entonces, ¿sí será un puesto de policía real o será un puesto de policía ficticio? ¿Ya? Entonces, no sé, a ver qué recomendación usted me puede dar al respecto, porque yo creo que no sea el único que me está pasando. Yo creo que hay varias empresas de carga que les está pasando lo mismo. Señor Andrés, sí señor, pero con todo respeto yo quiero mencionarle lo siguiente. Muchas veces es por desconocimiento de los transportadores y de ustedes mismos, ¿cierto? Se me escapa el artículo, pero nuestra ley 1801, el Código Nacional de Policía, estandarizó el poder grabar un procedimiento policial, ¿cierto? Eso está normatizado, está estandarizado. Eso no es que no quieren, no.
Y de acuerdo a esta ley, pues está normatizado de que se pueden grabar los procedimientos policiales con el fin de garantizar la transparencia, la legalidad, bueno, todo ese tema. Y segundo, debemos exigir el acta, la firma del acta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el documento que ustedes pueden demostrar de que fue aperturada esa unidad de carga. Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿por qué se hacen todos esos controles? Porque muchas veces, y dicen las empresas, es que la policía molesta o jode, por decirlo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como evidenciamos al inicio de la presentación, las grandes cantidades en kilogramos de incautación de estupefacientes, municiones, armamento, todos los días, miren, les digo de pronto, y las empresas que están acá invitadas y que están vinculadas con nosotros y que les llega el boletín informativo todos los días incautan en vehículos de carga estupefacientes. Hablemos de estupefacientes. Todos los días a nivel nacional se incauta elementos ilícitos. Por eso se hacen las revisiones a las unidades de transporte. Pero muy respetuosamente pues debemos solicitar a los agentes, siempre todo en el marco del respeto de parte y parte. Yo hablo como policía, el trato pues hacia el ciudadano y también de los ciudadanos hacia el policía en el marco del respeto, solicitar la firma de esa acta de apertura y lo podemos dejar documentado con el video o la fotografía. Y eso pues está normatizado y tenemos el derecho, ustedes tienen su derecho de realizar el tema del registro en el procedimiento para garantizar pues la legalidad y que se cumpla todo en el marco de la ley. Paola Delgado. Señor César, no sé si de pronto dejamos 2 preguntitas más y cerramos, teniendo en cuenta que tengo también otra actividad. Sí, ya, yo creo que ya con Paola cerramos, que es la que tiene la mano arriba. Paola. Ok, muchas gracias. Paola. Bueno, yo creo que Paola no pudo, entonces yo creo que ya cerremos. Bueno, señor Carlos, y hacer también a la invitación, como mencionó mi mayor Lina María al inicio, las empresas que no estén vinculadas con nosotros y que quieran hacer parte pues, de esta red de prevención, seguridad y gestión del riesgo y creación creación de la cultura de seguridad al interior de las empresas para que quieran los beneficios pues estos espacios de sensibilización, de capacitación, también para que les llegue el boletín informativo. Pues antes de la pandemia nosotros manejábamos unas intervenciones integrales que se hacen físicamente, que íbamos a las empresas y solicitábamos antecedentes judiciales de todas las empresas. Es importantísimo esta actividad, teniendo en cuenta la disuasión, prevención y que todos mis empleados dicen, uy, venga, la empresa pues está trabajando con la policía de la mano, miren, nos pidieron antecedentes. Entonces es un tema importante de seguridad y que se puede implementar pues. Nos toca esperar que pase este tema de pandemia, teniendo en cuenta que eso se hace físico, se va a la empresa y se piden los antecedentes, que en el momento que sale orden de captura vigente, pues se captura a esa persona y se pone a disposición de la empresa. Y hemos tenido casos donde hemos ido a las empresas y nos salen 1, 2 órdenes de captura vigente en el procedimiento. No sé, señor Carlos, de pronto las empresas que estén interesadas pueden enviar su correo electrónico de solicitud al correo ditra.ristra@policia.gov.co. ditra.ristra@policia.gov.co. A ese correo electrónico pueden enviar sus solicitudes. Empresas que intervienen en la cadena de suministros, empresas generadores de carga, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, operadores logísticos, empresas que prestan todo el servicio de tecnología, GPS, seguimiento satelital, empresas de vigilancia, pero que prestan su servicio de escoltaje de mercancía, ¿cierto? ¿Por qué no están vinculadas con nosotros las empresas que son de vigilancia, pero prestan servicios solo en conjuntos residenciales? Porque pues no hacen parte de la cadena de suministro. Y pues para eso ya está también nuestro aliado y nuestro par en seguridad, que es el Frente de Seguridad Empresarial de la DIJÍN, que también es importantísimo en pro de seguridad de todas las empresas que realizan una actividad económica específica en nuestro país. No sé, señor. Permítame, yo le doy el audio a don Horacio González, que es el propietario de Seguridad Selecta. Don Horacio. Buenos días para todos. Señor Garzón, buenos días. ¿Cómo va? Señor Horacio, muy buenos días. Bien, sí, señor. Gracias a Dios. Oiga, varias cosas. Me gasto un minuto. Primero, muchas gracias por su exposición muy chévere, muy clara, muy diáfana.
Segundo, nada, solidarizados con ustedes al 100%. La verdad es que todos somos policías y todos somos sujetos Yo nunca he tenido un problema con un policía porque yo siempre ando con la norma, siempre. Entonces, pues muchas gracias. Y el tercer punto es lo que tiene que ver con la cadena logística. Cuando yo soy oficial retirado del ejército, cuando yo me retiré del ejército manejé tractomula 2 años y la verdad es que al conductor nunca lo hemos querido, nunca lo hemos amado. El conductor siempre ha sido la parte débil del eslabón de la cadena. Entonces, ojo, no estoy hablando mal de la policía, ni más faltaba. Pero al conductor hay que amarlo, hay que respetarlo. El conductor tiene la presunción siempre de inocencia. Entonces yo cuando manejé tractomula con tanque 2 años de Bogotá a Barranca Bermeja y literal fue terrible porque es que, en ese momento era difícil, fue en el año 94. Luego entonces trabajé en una compañía multinacional, una compañía cementera y al conductor lo apretábamos y no le dábamos las condiciones suficientes, las llantas lisas, no le verificábamos los partes y entonces, y ahora estoy con una compañía de seguridad. Entonces tengo mis escoltas que cuidan a las cargas. Entonces es una cadena muy compleja, es una cadena donde cuando hacemos los estudios de las rutas, mandamos unos técnicos certificados en OSHAs, BACS, RUT, todo ese tipo de cosas, pero nunca mandamos a un conductor a que los asesore, a que los acompañe, a que alguien hacía la pregunta de la ruta Villeta-Guaduas. Los que hemos manejado tractomulas sabemos que con 35 toneladas subiendo esas lomas tan tenaces, tan terribles, no hay policías acostados. La verdad es que donde toca es parar. Y entre Villeta y Guaduas es una sola cinta de camiones. El descuelgue de mercancía, los colados, los pasajeros, la cantidad de extranjeros que se suben en nuestros camiones a tratar de robar. Entonces, nada, es un comentario, es una cadena compleja, es una cadena donde todos los días tenemos que aprender, donde las aseguradoras tienen una parte importante también que ayudarnos, porque cuando hay un siniestro, la aseguradora responde, pero a través de una investigación, y la investigación se demora 2, 3 meses. En ese inter estamos todos sujetos a ser investigados. Muchas gracias de nuevo y nada, tenemos que seguir capacitando a nuestros conductores, a nuestros policías, a los escoltas, a los administradores de las empresas de seguridad, porque esto no es fácil. Muchas gracias de nuevo y que Dios los bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias, señor Horacio. Muchas gracias por el apoyo. Pues trabajamos en pro de seguridad y bueno, por una situación, un hecho ahí que se nos presenta, pues generalizan y ese no es el fin, ¿no? Somos una institución de más de 190,000 policías que la mayoría trabajamos bien y hacemos las cosas bien, como estos escenarios en pro de seguridad de la cadena de suministro y de todas las empresas. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, señor Horacio. Igualmente, pues también pues, lo que menciona los conductores, importantísimo ese punto de tener una persona con toda esa experiencia y el conocimiento. Son las personas que están en la vida todos los días y que conocen la problemática todos los días. Y importantísimo lo que menciona el señor Horacio, tener un conductor o el conductor que lleve más tiempo en mi empresa para la construcción de la matriz de riesgo de la operación. Importantísimo, porque él sí le dice, venga, llegando allá al Alto de la Mona, hay un restaurante donde allá roban, venden vicio, importantísimo, ¿cierto? Esa experiencia y ese conocimiento de ese señor, teniéndolo como referente para la construcción de mi matriz de riesgo de mi operación. Importante, muchísimas gracias, señor Horacio, por ese aporte importantísimo. No, y muchísimas gracias a todos. Al señor Carlos, a la empresa Seguridad Selecta por esta invitación. Con todo el gusto lo hacemos, con todo el amor que le tenemos, amor institucional, con el fin de prevenir y minimizar riesgos para que a usted no le suceda nada malo, pues en eso se basa se basa, por decirlo así, la seguridad, ¿cierto? Y la seguridad de todos es integral. Si tenemos fortalecidos esos procesos, procedimientos al interior de mi empresa, pues la operación va a ser un éxito, ¿cierto? Pero si hay falencias allá en algunos de esos procesos, procedimientos, pues estamos mal, ¿cierto? Entonces, crear esa cultura. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No sé si de pronto mi mayor Lina tendrá un espacio para despedirnos. Yo, mientras mi mayor sí puede salir, yo no me ha preguntado mucho si podemos compartir la charla a las personas que, y no sé si me autorizan montarla al canal de YouTube y pasárselas a ellos.
La presentación, el video creería que sí, teniendo en cuenta que la presentación sí no se puede compartir. No, por eso compartimos el video, ya montado en el canal de YouTube. Sí, no hay ningún problema. Pues ya vale. está ahí la no sé si mi mayor Lina está disponible. Sí, no. Yo creo que no. Gracias, buenos días. Pues nuevamente para ustedes el agradecimiento. Sí, yo estuve conectada todo el tiempo. Pues bueno, muchas gracias nuevamente por habernos invitado a este espacio. Reiterarles nuevamente nuestra disposición y nuestro compromiso con Seguridad Selecta y con todos sus funcionarios. Estamos pendientes para cualquier requerimiento que tengan. Muchísimas gracias y buen día para todos. Muchísimas gracias, muchachos. Dios los bendiga, mi mayor. Dios los bendiga, los acompañe, les dé mucha fortaleza en este duro momento y saben que cuentan con todo el apoyo de nosotros y con todo el apoyo de nuestros colaboradores. Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, señor Carlos. Muchas gracias para todos los asistentes. Y a todos los que estuvieron conectados con nosotros, muchísimas gracias y próximamente les haremos más invitaciones de este tipo. Dios los bendiga. Feliz día.